Entonces, lo primero que vamos a hablar, pues básicamente, aunque suene un poquito ladrilludo, es como devolvernos un poquitico en la historia de todo eso que tiene que ver con el tema de la salud y de la enfermedad. Y es que específicamente, pues, el proceso que tiene que ver con la salud y la enfermedad, pues no es un proceso que sea nuevo, no es una preocupación del ser humano nueva, sino que básicamente desde el mismo momento en que el ser humano generó su propia conciencia y su propia razón, y hasta uno diría que hasta aún antes, estando en la escala netamente animal, pues de alguna manera la salud es un proceso de preocupación inminente y de alguna manera innato en todos los seres vivos. El hecho de que una cucaracha, cuando yo la voy a estripar, salga corriendo para el lado contrario y no para el lado en donde yo estoy. Bueno, entonces básicamente estábamos hablando de que hay un hombre que de alguna manera pues se encuentra en una condición de que se está autocuidando y que el hecho de permanecer sano básicamente le permite esa posibilidad de permanecer vivo en una sociedad muy primitiva, en una sociedad sin el valor de la solidaridad, posiblemente muy arraigado, sin grandes valores desde el punto de vista ético, sino que es una humanidad que apenas está iniciando en sus albores. ¿Qué sucede y qué resulta a partir de eso? Pues el ser humano primero es nómada, está básicamente como recolector y cazador de transeúnte por las diferentes tierras, pero en algún momento entra en una condición o en una situación de sedentarismo, es decir, que quiere arraigarse en un lugar o en un determinado espacio. Aprende de pronto a hacer construcciones, a construir sus propias habitaciones, a utilizar no solamente las cuevas de las que de alguna manera lo proveía la misma naturaleza, sino que trata de hacer un arraigo más profundo. Y entonces aparece todo un tema que tiene que ver con la división social del trabajo.
Eh, Inicialmente, entonces, ¿qué hacía el hombre con el tema de la salud y de la enfermedad? Pues específicamente trataba de imitar posiblemente los comportamientos de algunos animales, o en su proceso evolutivo ya había adquirido algunos elementos propios que le permitían de alguna manera proveer su salud. Entonces, posiblemente, viendo a algunos animales lamerse las heridas, pues es que el ser humano empieza a lamer sus propias heridas. Y de hecho, cuando ustedes se chuzan, se aporrean con algo, pues muchas veces la reacción inmediata es llevarse el dedo a la boca o llevarse eh, el dedo pues que se chuzó a la boca, etcétera, etcétera. Y de alguna manera es una forma ancestral de nosotros tener ese tipo de elementos. Posiblemente algunos de ustedes tienen sus perros, los han sacado y ven cómo los perros comen en algunos momentos específicos ciertas hierbas que de alguna manera les proveen cierto beneficio para su digestión. Posiblemente nosotros observamos a los animales, posiblemente estuvimos en ese plan evolutivo también y aprendimos entonces que posiblemente ciertas hierbas producían una mejora en cada uno de nosotros. Pero entonces dicen, por ejemplo, los escritores del materialismo histórico, que llega un momento en donde el hombre empieza a ver fenómenos naturales que no alcanza a explicarse, fenómenos naturales que son supremamente extraños para él. Y entonces, bajo ese parámetro, el hombre, dicen los materialistas históricos, que crean una explicación para lo que ellos no pueden entender. Y entonces, dice o afirma el materialismo histórico que de alguna manera es el momento en que el hombre crea a Dios. ¿Por qué? Porque él veía el rayo, él veía el fuego, él veía, escuchaba el trueno, miraba la lluvia, etcétera, etcétera, y eran fenómenos que eran absolutamente incomprensibles para él. Entonces lo que empieza a asumir es que existen seres superiores que de alguna manera le permiten a él vivir y que tienen un poder muy grande, un poder omnímodo sobre la vida y la muerte en el planeta y sobre todas las condiciones que se plantean a nivel de lo que es el tema de elementos que él no se podía explicar. Entonces, empieza a evaluar la presencia de Dios como algo positivo, como algo bueno, y aprende que hay elementos o situaciones de la vida, o aprende, o él mismo se explica, que hay situaciones de la vida que son agradables y que se asocian a ese Dios, y hay cosas que no son agradables y se asocian entonces a estar mal con ese Dios posiblemente. Y entonces la, el concepto de salud-enfermedad hace un viraje que va a ser muy importante en el resto de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el concepto de salud va a estar íntimamente ligado a estar bien con los dioses o con Dios, y el concepto de enfermedad va a estar muy ligado al concepto de no estar en buenas relaciones con los dioses o con ese Dios. Y entonces se establece una división social del trabajo que posiblemente, dicen los historiadores, es, y los arqueólogos, es la primera división social del trabajo, que es una persona que de alguna manera empieza a manipular esas creencias del resto de los hombres y él mismo se autoproclama o dice que él es un mediador entre los dioses y los hombres y que cuando el dios se encuentra enojado con los hombres, él puede mediar en beneficio de los hombres para que vuelva a estar en buenas condiciones con Dios y de alguna manera pues empieza a utilizar una serie de elementos que son más bien simbólicos, entonces él coge ciertos báculos, hace movimientos extraños, aprende y conoce raíces, aprende a manejar saumerios, etcétera, etcétera, un montón de elementos que son simbólicos y que van a ser determinantes en esa relación. En esa división social del trabajo, quizá antes que el jefe propiamente dicho,
aparece ese personaje medio oscuro que hemos visto muchas veces en las producciones de Hollywood, que es el médico brujo. Ese médico brujo que de alguna manera tiene un poder muy grande sobre el bien y el mal, sobre estar bien con Dios y estar mal con Dios, y sobre, obviamente, la salud y la enfermedad. Y entonces todos esos elementos simbólicos, prender fogatas, hacer humo, hacer baños con hierbas, saumerios, etcétera, etcétera, todo eso le permite a él hacer un montón de elementos que van a ser simbólicos y que finalmente en el transcurrir de la historia de la humanidad se van a mantener de diferentes maneras. Claro, como ese médico brujo es una persona tan importante y con tanto poder, porque a veces tiene más poder que el propio jefe de la tribu. Es más, él decide quién es jefe y quién no es jefe. Entonces, de alguna manera, a él no le interesa transmitir esos conocimientos. Y entonces, esos conocimientos entre comillas. Pero eso, ese conocimiento, ese poder, esa capacidad de relacionarse con los dioses. Entonces, a él no le interesa enseñárselo a nadie. Por eso entonces se define que no hay formación del recurso humano. ¿Por qué? Pues porque obviamente a ese médico brujo no le interesaba bajo ninguna circunstancia el hecho de estar bien, perdón, entrenando personas que transmitieran o que tuvieran la posibilidad de sobresalir más o igual a él. Básicamente, en eso se pasa toda esa historia del hombre primitivo. No hay formación del recurso humano, no hay recursos materiales, es decir, la salud y la enfermedad básicamente se dan casi que por su propia inercia, porque pues sabemos que todos esos elementos simbólicos que ese médico brujo muchas veces sí podía tener era un poder más psicológico sobre las personas y no tanto realmente científico, porque en ese momento no existen esos recursos materiales desde la ciencia. Algunos autores también afirman que en este periodo la mujer va a jugar un papel muy importante en el hecho de proveer la salud. ¿Por qué? Porque recordemos que durante la época del hombre primitivo, pues la mujer no era tomada o considerada igual al hombre, sino que básicamente era un ser que acompañaba al hombre, o era, sí, llamémoslo así, la pareja del hombre, pero no alcanzaba a tener la misma importancia del hombre en ese momento. Entonces la mujer era quien hacía el proceso de reproducción, de tener los hijos para ese hombre, de cuidar los hijos y de cuidar a ese hombre. Mientras que el hombre era el proveedor de todo lo que era la seguridad, la alimentación, el refugio, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace la mujer es que tiene una misión muy importante que es la de cuidar a ese hombre y mantenerlo lo más sano posible, desde el punto de vista de mantenerlo reconfortado física y psicológicamente y atenderlo cuando de pronto escasea o disminuye esa condición de salud. ¿Qué de pronto de importante aparece en este periodo? Sí, algunos autores sostienen que surgen los primeros elementos de higiene, más no de higiene industrial, sino de higiene en las personas, como por ejemplo por, por asimilar de alguna manera comportamientos de animales. Entonces, por ejemplo, el hombre primitivo veía un mapache y veía que ese mapache cogía las frutas y las lavaba, ¿no es cierto? Y después se las comía. A lo mejor alguien que lo vio lavó la fruta y en ese proceso lava sus manos y lava la fruta y ve que el sabor mejora. Entonces, pues porque ya no está el sabor de todo ese mugre, de toda esa tierra, de todos esos elementos que venían en esa fruta o en ese elemento que él iba a consumir. Y entonces adquiere la costumbre de lavar los alimentos.
no por el concepto microbiológico de eliminar posiblemente los microorganismos que estaban ahí, sino por el hecho de que ese alimento le fuera a saber o le supiera un poco mejor. Entonces, pero de alguna manera se introduce un elemento que va a tener un impacto positivo desde la higiene. Posiblemente algunos otros pues verían o accidentalmente un pedazo de carne en la cacería cae al fuego después de que lo dominan y mientras busca un elemento para retirar del fuego el pedazo de carne, pues finalmente lo que sucede es que medio se cose la carne y al sufrir ese proceso de cocción, ese proceso de asado, llamémoslo así, pues la carne deja de ser menos dura y adquiere un mejor sabor. Entonces posiblemente empezamos a hacer o a cocinar muchos de los alimentos para disminuir su dureza y para mejorar en algunos aspectos la posibilidad de que supieran mucho mejor. Esos elementos, esa cocción de los alimentos también tiene un impacto positivo desde el punto de vista microbiológico, pero es un impacto importante no buscado de alguna manera desde el tema de la higiene. Pasa en la historia de la humanidad muchísimo tiempo y llega un momento en que ya el hombre, que ha sido guerrero y belicoso por naturaleza, empieza a mirar que hay tribus que son más fuertes físicamente, que van desarrollando ciertos elementos como las piedras, los metales posteriormente, y generan o crean unos elementos que se van a convertir en armas. Y entonces se dan cuenta de que en algún momento tienen la posibilidad de llegar a invadir otros lugares y tomar posesión, llamémoslo así, de las pertenencias de otros hombres, entre ellas las mujeres, los animales, entre ellas los mismos hijos que tenían. Y en algún momento pues mataban a los principales guerreros, pero a los menos peligrosos posiblemente los llevaban a sus lugares y los ponían a trabajar en su beneficio. Los ponían seguramente a hacer las labores del campo, a hacer ciertas labores que a ellos no les gustaba, y entonces resulta que aparece esa subyugación del hombre por el hombre, en el que simplemente por el hecho de dejarte vivir y darte cualquier pedazo de alimento, entonces vos me tenés que regalar o entregar toda tu fuerza de trabajo. Y aparece el segundo momento de la historia de la humanidad, de este periodo evolutivo del hombre que se llama el modo de producción esclavista. Entonces, el esclavismo, ¿por qué se caracteriza? Pues básicamente hay un hombre que es propiedad de otro hombre, es decir, el esclavista es dueño del esclavo de alguna manera, tiene todo un omnímodo poder sobre él, lo puede, si quiere, lo puede hasta llegar a matar porque finalmente es parte de su propiedad. Ese esclavismo se va desarrollando en casi diferentes lugares, muchos de ellos demasiado distantes entre sí, como para decir que hubo un proceso de globalización del esclavismo, como de pronto podríamos mencionarlo en este momento, porque es que eran regiones demasiado aisladas. Entonces, por decir algo, el esclavismo se desarrolla en América, con los mayas posiblemente, con los incas, con los mismos aztecas, ¿no es cierto? Pero también se desarrolla en Asia con culturas como los asirios, como los babilonios, como los chinos, como los hindúes, en África como los egipcios, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, se crea unas condiciones en las cuales se da todo ese proceso del el hombre propietario del hombre. ¿Qué sucede en el esclavismo antiguo? Pues básicamente sabemos que hay guerras y para yo llegar a tener un esclavo, pues obviamente tengo que subyugar a un pueblo. Y entonces esas guerras han tenido, pues de alguna manera, un impacto bastante importante en el desarrollo de la humanidad, pero sobre todo en el propio desarrollo de las ciencias médicas. Entonces, pues imaginemos de pronto un egipcio
caminando descalzo por pleno desierto del Sahara, buscando o yendo hacia un pueblo a invadirlo. Básicamente nos pensaríamos que era imposible. Entonces lo que hacen ellos es que cubren sus pies con cuero de algunos animales y entonces se inventan, por decir algo, el calzado, ¿sí? Los chinos y los egipcios son muy partidarios del aseo, o sea, eso es parte de su yin y de su yang, de todo ese desarrollo mental y de ese desarrollo energético que ellos manejan, y entonces el agua es fuente vital de la vida. Entonces posiblemente son los primeros creadores de elementos que llevaban el agua hasta los poblados, agua limpia, y sacaban el agua que ya estaba sucia hacia esos mismos ríos. Pues con eso se crean acueductos y alcantarillados. Entonces van a ser elementos que son bastante importantes en el sentido de la higiene. En algunas civilizaciones ya se empieza a generar la formación de recurso humano, pero la medicina que se va desarrollando, en primer lugar, es desarrollada por ya no médicos brujos, sino que ya se convierten en sacerdotes. Entonces, ya miren ustedes que esa connotación religiosa sigue totalmente apegada al tema al tema de la salud y de la enfermedad. Entonces ya no es el médico brujo el que cuida la salud o el encargado de manejar la salud, sino que la salud ya es manejado por un sacerdote. Y ese sacerdote está íntimamente o es íntimamente cercano al jefe, llámelo faraón, llámelo rey, llámelo emperador, llámelo como usted lo quiera llamar, pero está muy al lado de lo que es el esclavista. Entonces, ese desarrollo de la medicina se convierte en una medicina que va a estar en favor del esclavista y no en favor del esclavo, es decir, es una medicina altamente clasista. En algunas civilizaciones que también son manejadas por monjes, en muchos de esos casos, entonces se forma o se inicia la formación del recurso humano, como sucede, por ejemplo, en China, con los famosos sacerdotes Shaolin, en la India también con algunos de todos estos eh, sectas, llamémoslo así, o comunidades religiosas que son propias de esta zona del Asia. Básicamente, entonces, hay un desarrollo muy diverso de cada una de las civilizaciones y hay civilizaciones que logran un esplendor que aún hoy ni siquiera nos lo alcanzamos a explicar. Por ejemplo, uno mirar las pirámides en Egipto, o sea, el desarrollo, por ejemplo, de los egipcios, el desarrollo, por ejemplo, de los aztecas y de los mayas, con una cantidad de conocimientos que aún hoy nos sorprenden con ciertos elementos, los mismos chinos, los asirios, los babilonios, pues obviamente se generan una gran diversidad de desarrollo dependiendo de cada civilización. Como decíamos, hay una gran influencia religiosa y el esclavo característicamente no tiene valor en esa primera fase. Por eso esa primera fase se conoce en el modo de producción esclavista como el esclavismo antiguo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese esclavismo antiguo es taxativamente claro en que el esclavo no tiene valor. O sea, un esclavo, mientras no sea sano, es un esclavo que estorba y a veces más bien se opta por eliminarlo que por mantenerlo. Y si por decir algo se está construyendo algo y cae una roca sobre un esclavo, pues no se detiene la construcción, sino que simplemente se mata al esclavo y se sigue construyendo, por ejemplo, una pirámide o cualquiera de esos elementos. Eso corresponde a lo que conocemos como el esclavismo antiguo. Así se desarrollan culturas como la egipcia, como los chinos, como los japoneses, como los hindúes, como los mayas, como los aztecas, como los incas en el Perú, como los chipchas aquí en Colombia. Se van desarrollando diversas culturas muy separadas unas de otras. Y llega un momento en que ya hay un cambio, es decir, miren ustedes que todas estas culturas están por fuera de Europa. Estamos terminando la era cuaternaria, la última glaciación, y entonces Europa todavía es un lugar demasiado frío. Pero en la medida de que se va avanzando en la historia de la humanidad, pues Europa se va calentando progresivamente y entonces empiezan a aparecer
a nivel de Europa, más concretamente en el mar Mediterráneo, unas culturas que van a ser muy interesantes, que van a tener efectos de que, pues básicamente van a tener la confluencia de culturas como las babilonias, por ejemplo, como los mismos egipcios, como los chinos, porque pues obviamente se buscaba el comercio con China y con la India en todos estos procesos. Y entonces en el mar Mediterráneo, por allá en esa zona ubicada en Grecia, aparece una cultura que va a ser la griega, que va a ser determinante en el desarrollo de la segunda fase del modo de producción esclavista que se conoce como el esclavismo reciente. Básicamente, recordemos que Grecia desarrolla una cultura enorme, una cultura que hasta hoy sigue teniendo vigencia en muchos aspectos. De hecho, ustedes han estudiado el teorema de Pitágoras y Pitágoras es de esa época. Que el padre de la medicina moderna, recordemos que es Hipócrates y que nosotros seguimos hablando del famoso juramento hipocrático, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes que desde épocas tan antiguas se desarrollan un esplendor muy importante en esa zona. Y recordemos que también en el mar Mediterráneo, muy cerca de Grecia, pues se encuentra Italia. Y en Italia, pues crece, obviamente, uno de los imperios, yo creo que quizá el imperio más grande que ha podido concebirse a nivel de la humanidad, porque pues básicamente fue casi que el dueño de el mundo como se conocía en ese momento, que fue el famoso Imperio Romano. Entonces, los romanos lo que hacen es copiar mucho del conocimiento de los griegos. Los romanos tienen un éxito muy importante porque recuerden que el mismo que definió que Jesús muriera en la cruz fue Pilatos, y Pilatos era un gobernador romano que estaba en esos territorios alejados de lo que era el cercano oriente. Entonces, básicamente, los principales representantes del esclavismo reciente pues son Grecia y Roma. Perdón. Entonces, en Grecia y Roma ya se empieza a cambiar mucho el chip con respecto al valor del esclavo. Los griegos, entonces recordemos que tienen una alta afinidad por el tema del ejercicio y del autocuidado. Recordemos que las primeras Olimpiadas se desarrollaron por allá en Grecia, ¿no es cierto? Eran altamente dedicados al arte. Recordemos todas esas grandes obras de los griegos, el Partenón, la Acrópolis de Atenas, etcétera, etcétera, que son grandes monumentos, los famosos monumentos de Zeus, el monumento del Coloso de Rodas, etcétera, etcétera, que muchos son historias, tradiciones y en algunos casos, pues, mitos, pero que de alguna manera sí es claro que los griegos desarrollaron una cultura muy importante en todo el tema del desarrollo físico, del desarrollo, llamémoslo así, de las artes y obviamente del desarrollo mental, porque recordemos que los mismos griegos son los padres de la filosofía, son los padres de la epistemología, son los padres de la medicina y son los padres de la matemática. Entonces, lo que allí sucedió fue algo supremamente anormal, supremamente raro, porque finalmente por eso a Grecia la conocen o se conoce como la cuna del conocimiento y la cuna del pensamiento. Aparecen entonces ya estamos hablando de 2.000 a 3.000 años antes de Cristo, estamos hablando de primeras definiciones escritas de salud, ¿no es cierto? Entonces, la salud que ya hasta ese momento era única y exclusiva de las clases sociales altas y específicamente esa salud que era un concepto más religioso, hace se parte, llamémoslo así, hace una ruptura con el término religioso y empieza a pensarse en la salud como otro tipo de condición. Y entonces Píndaro, que es uno de los ponentes griegos muy importantes, habla de que salud la define, es la sana felicidad y el pleno goce de la vida. Entonces,
ya estamos hablando de que salud se asocia no a estar bien con los dioses, sino a ser feliz y a poder disfrutar o gozar la vida. Galeno, todos sabemos que a los médicos nos, nos catalogan bajo ese estigma como galenos en honor a este señor, a un médico griego conocido como Galeno. Galeno, por ejemplo, hace otra definición que es, es un elemento muy importante y dice que salud es la ausencia de dolor y la posibilidad de funcionar bien en sociedad. Entonces ya habla de una salud que es individual, o sea, que toca al individuo no tener el dolor, pero la segunda parte ya asume un contexto desde el punto de vista social. Y entonces dice que yo para ser feliz, como Píndaro lo dice, y gozar la vida, debo de funcionar bien en esa sociedad. Y entonces finalmente empieza a meterse dentro del ámbito de la medicina comunitaria, dentro de la medicina de los grupos sociales, llamémoslo así, que no es otra cosa que la epidemiología. ¿Qué otra cosa sucede? Sucede que para ellos los esclavos van empezando a adquirir un valor. Y entonces recordemos principalmente en Roma, no tanto en Grecia, cómo habían unos esclavos, por decir algo, que siendo muy bien cuidados y siendo muy fuertes y físicamente muy aptos, los enseñan a luchar. Y esos esclavos se convierten en los famosos gladiadores romanos. Y miren ustedes que alrededor de unos personajes que eran esclavos, casi que gira un montón de elementos que van a ser bastante importantes dentro de lo que es la sociedad romana y la sociedad griega. Yo no sé si pues algunos de ustedes podrán recordar las famosas cabalgatas de la Feria de las Flores hasta cuando se hicieron. Pues obviamente este personaje emergente, ¿sí? Que se montaba en un caballo de un altísimo costo, pues finalmente podía ser el más feo, podía ser el más mal educado, podía ser el más cochino de todos, etcétera, etcétera. Pero si iba en un caballo que valía 1.000 millones de pesos, pues hasta se convertía en un personaje muy atractivo para las mujeres. La razón era que se hubiera vuelto bonito. No, sino que ese caballo significaba el valor que él tenía económicamente y el valor o ese poder económico que significaba las posibilidades que se abrían para poder desarrollar ciertos elementos o ciertas condiciones dentro de lo que es la sociedad. Pues bien, eso mismo sucede en la Grecia antigua. Entonces, los esclavos bien tenidos, los esclavos sanos, esclavos con buenos cuerpos, con buena dentadura, que no se vean sucios, etcétera, etcétera, van adquiriendo un valor y tener esclavos sanos y tener esclavos bien presentados significaba que para el dueño, o sea, para el esclavista, el dueño de esos esclavos, pues obviamente era una persona altamente pudiente, así como era el dueño del caballo que yo les mencionaba en la Feria de las Flores. Ese valor sobre lo humano genera que el esclavo vaya adquiriendo cierto nivel de valor. Y entonces, miren ustedes que en el esclavismo antiguo, el esclavo no tenía valor. El esclavo básicamente era casi que un cero a la izquierda y simplemente era su capacidad de trabajo lo que lo hacía valer. Ya aquí el esclavo tiene no solamente el valor de poder trabajar, sino que en la medida de que está saludable, pues trabaja mejor, pero tiene la representación de el poder, tiene la representación de esa, de ese, llamémoslo así, poder económico y poder, entre otras cosas, político que le da estatus social. Entonces, básicamente, la medicina que sigue o ha venido siguiendo siendo clasista, es decir, la medicina es para las clases más altas, aparece entonces un grupo de personajes como son Galeno, como son Hipócrates, como son Sócrates, que dicen y confirman que en la antigua Grecia, ellos decían que mantener esclavos sanos era muy importante. Entonces, lo que hacen es que dicen, vea,
Lo que nosotros debemos de hacer es formar unos lugares, ¿sí? A donde nosotros podamos atender a los esclavos, ¿sí? Y seguimos prestando los servicios en otros lugares para atender a las clases sociales altas. Entonces, aprovechamos esos lugares donde vamos a proveer de alguna manera salud para los esclavos y allá empezamos a hacer formación del recurso humano. Y de hecho, entonces, Galeno, por ejemplo, fue alumno de Hipócrates, Hipócrates de Sócrates, etcétera, etcétera, y pues, de ahí sucesivamente. Es decir, se va haciendo una formación sucesiva alrededor del cuidado de la salud de los esclavos en esos lugares que son separados. Entonces, mírenme ustedes que ya en Grecia empieza a aparecer esa connotación de esa división social de la salud. Entonces, los ricos y poderosos tenían una salud, ¿sí? Y los pobres tenían, y los esclavos, perdón, tenían otro tipo de salud. Algo parecido a qué? A lo que hoy denominamos tener el plan complementario y tener el plan básico, o sea, estar en la EPS, ¿no es cierto? Yo, los esclavos y los más pudientes o las grandes clases sociales. Pero aparece algo que también va a ser muy importante. Recordemos que los dioses eran varios para los griegos y para los romanos, pero los dioses tenían muchas debilidades y muchas connotaciones de tipo humano. Recuerde que hasta los mismos dioses tenían hijos con seres humanos. De hecho, Hércules creo que es hijo de Zeus con una reina, pues dentro de la mitología griega. No estoy diciendo que eso sea verdad. Entonces, frente a eso, para ellos, los dioses viven tan ocupados en sus propios enredos que ellos no tienen tiempo de dedicarse a estar bien o a estar mal o dar salud o no salud a las personas. Ellos simplemente castigan a los humanos y lo castigan con grandes eventos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una ruptura entre el concepto de medicina y religión. Y al haber esa ruptura entre el concepto de medicina y religión, lo que sucede es que se disparan un montón de metodologías para poder estudiar la salud. Y como lo estamos haciendo en esclavos, pues hay mayor posibilidad de poder avanzar en esos estudios, pues porque finalmente, aunque el esclavo tenía un valor, de todas maneras era reemplazable en algún momento. Y yo podía aplicar un tratamiento para tratar de salvar un esclavo como médico, pero si ese tratamiento pues no tenía validez, pues tampoco sucedía nada. Pero en muchos de esos tratamientos lo que yo aprendía era cirugía, farmacología, aprendía anatomía, aprendía fisiología, etcétera, etcétera. Es decir, que empiezan a aparecer todas esas ramas auxiliares de la medicina que son de carácter científico y no de carácter religioso. Entonces la medicina se asume ya como una ciencia y se asume como una ciencia estudiada desde diferentes aspectos, desde la anatomía, ¿sí? Para conocer cómo está hecho el cuerpo humano, cuál es su estructura, desde la fisiología para saber cómo funciona, desde la experimentación y desde la investigación, utilizando el método de observación y el método científico de ensayo-error, etcétera, etcétera. En en esos lugares a los que llevaban a los esclavos entonces, se mezclan dos elementos que van a ser importantes. El primero, la atención de los esclavos, ¿sí? Y esos lugares a los que llevaban a los esclavos se llamaban diatreias. Y entonces esas diatreias constituyen los primeros hospitales. ¿Por qué? Pues porque a esos lugares llevaban a los enfermos. ¿A dónde llevamos nosotros a nuestros enfermos hoy? A los hospitales. Entonces las diatreias es o constituyen lo que hoy son nuestros o los hospitales que nosotros conocemos. Pero a la vez se desarrolla escuelas de medicina y entonces se genera la formación de recurso humano en esas escuelas estatales que están íntimamente asociadas con las diatreias o los hospitales. Entonces, por eso es que ustedes van al San Vicente de Paúl y el San Vicente de Paúl tiene todo que ver con la Universidad de Antioquia.
Y entonces los estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia rotan por el San Vicente de Paúl en sus prácticas. Por eso ustedes ven que en el mismo Palo Tobón, en la clínica bolivariana y en la cardiovascular rotan muchos de los profesionales que se están formando, por ejemplo, en la Universidad Pontificia Bolivariana. O en la clínica del CES van a estar muchos de los profesionales que se están formando a nivel de la Escuela de Medicina del CES. Es decir, que hay una simbiosis que se retroalimenta entre la formación del recurso humano y el tema de los hospitales. Se desarrolla gran cantidad de instrumental quirúrgico, pues claro, si un esclavo se moría, pues se abrían, se disecaban, entonces se iban inventando cuchillos nuevos, iban inventando bisturís, pinzas, etcétera, etcétera, elementos que le permitieran al médico estudiar la causa por la cual se murió esa persona para en el futuro poder evitar que otro se muriera bajo esa misma circunstancia. Entonces mire usted que hay un método que es el método experimental, el método de investigación, o sea, estamos hablando de ciencia, e igualmente hay un desarrollo muy importante en el ámbito de todo lo que es la farmacología, principalmente esa farmacología que tiene que ver con el manejo de las plantas, ¿no es cierto? O sea, la homeopatía, el manejo de las plantas para mejorar o para tratar ciertos tipos de enfermedades. Las construcciones ambientales de higiene tienen un auge muy importante, ¿sí? Y entonces, obviamente, se cimentan ya muy concretamente los famosos acueductos y alcantarillados romanos, los baños públicos, entonces la gente ya tiene lugares, por ejemplo, para ir a depositar o para hacer sus necesidades fisiológicas, para no hacerlas en la calle. Es decir, hay un montón de elementos de higiene ambiental que sustentan toda esa calidad de vida y la salud. Y de alguna manera, pues lo que tenemos son exponentes muy importantes como Hipócrates, como el mismo Galeno, como Esculapio, etcétera, etcétera, que van a ser personajes que van a ser determinantes en todo el proceso de formación de nuevos médicos y de nuevos conocimientos. En una de esas diatreias, en la Atenas antigua, pues básicamente había un letrero que resume la gran importancia que tuvo la medicina dentro de ese periodo esplendoroso que se llamó el esclavismo reciente. Decía así, la función de la medicina es ayudar a los viejos a morir como jóvenes lo más tarde posible. Es decir, que nos habla muy en profundidad de lo que es la calidad de vida de las personas, la calidad de vida desde la niñez hasta la vejez para que la persona muera lo más tarde posible. Eso es una condición bastante interesante. Como todos los grandes, llamémoslo así, imperios, el imperio griego y el imperio romano fueron entrando obviamente en decadencia gracias a que a unos emperadores romanos pues que eran más unos personajes como muy parecidos a nuestro presidente actual, ¿sí? En donde les importaba muy poco el imperio y mucho su propia satisfacción. Entonces, básicamente, lo que sucede es que se va perdiendo el auge del imperio y, de alguna manera, ese imperio romano, en Occidente principalmente, toca mucho con todo lo que es nuevamente el desarrollo de culturas. Los romanos, entonces recordemos, o les decía yo ahorita, que tenían, que iba desde el norte de África, pasaba por el Medio Oriente y por partes de algún, del Mediano Oriente, que se extendía casi que por toda Europa. Entonces, específicamente era un imperio supremamente grande. De hecho, cuando aparece, hace 2000 años, este personaje, Jesús, ¿no es cierto? Que básicamente es un judío y que viene y hace una ruptura con la religión judía tradicional y se autoproclama el Hijo de Dios, pues de alguna manera lo que va sucediendo es que va cambiando ciertos elementos, ciertos ítems.
Entonces, hay un imperio romano que se encuentra en decadencia. Hay, llamémoslo así, un personaje que llega a un lugar en donde empieza a cuestionar todos esos paradigmas que existían de las creencias, empieza a hablar de que la riqueza no lo es todo, sino que hay que tratar bien a los hombres, que ningún hombre es dueño del hombre en medio de un modo de producción netamente esclavista y que ningún hombre puede ser dueño de otro hombre, que todo lo que hay en la tierra es de Dios y que como tal hay que tratar de respetarlo. Es decir, aparecen un montón de elementos nuevos a los cuales o de los cuales la gente se va pegando, porque obviamente la gente ya venía cansada de la esclavitud, de trabajar por nada, de trabajar muy duro a la cuenta de nada, de tener que entregárselo todo a unos personajes que simplemente por tradición o por familias eran los dueños o los que ostentaban el poder permanentemente, cosa que sigue dándose en este momento, ¿no es cierto? Entonces lo que sucede es que este personaje con ideas muy revolucionarias, Jesús, empieza, se une como con otros 12 peludos a regar todos esos cuentos por toda esa zona del Oriente cercano. Y entonces entra a los países como Israel, como lo que hoy es Palestina, como lo que hoy es Irak, es decir, se va metiendo en todas esas partes del Oriente cercano y hace toda una prédica de unos elementos que van a ser claros. Y a partir de él y de esos 12 personajes, 12 más bien 13, porque pues uno de ellos muere como consecuencia de la traición que le jugó a Jesús, pero aparece otro que es el apóstol San Pablo, que finalmente pues nunca conoció, nunca fue discípulo de Jesús, sino que era un perseguidor de los apóstoles. De alguna manera se convierte en uno de los personajes que más llevan las enseñanzas de Jesús por todo el territorio romano, porque finalmente Pablo era de la provincia de Tarso, y, o sea, es decir, que era un romano, y entonces los romanos sí podían decir lo que quisieran, mientras que los judíos no lo podían hacer. De hecho, cuando hablaban de cosas diferentes, recuerden ustedes que a Pedro lo crucificaron, que a otros lo lapidaron, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese aspecto, cuando ese gobernador Pilatus, que es un gobernador romano, mata a Jesús, lo que se destapa es todo un tema de el mártir, ¿no es cierto? Y si usted quiere que una revolución se le riegue, mate a una persona inocente para que usted vea que esa persona se le convierte en un mártir y ese mártir finalmente termina diseminando todo el tema y todo el concepto de revolución, es decir, se convierte en un ícono para que se desarrolle o se crezca todavía mucho más el proceso. Básicamente entonces, muere Jesús, lo asesinan, aparecen los apóstoles y se van a diseminar hasta el propio centro de un imperio romano muy decadente el mensaje de Jesús y ven esos gobernantes y sobre todo esos emperadores en Roma que ese mensaje va cogiendo cada vez más fuerza y que ese mensaje finalmente va a terminar sacándolos. Y entonces, por allá un emperador, Constantino, ¿sí? Se le ocurre una maravillosa idea. Él dice, vea, como la enseñanza de Jesús dice que todas las cosas son de Dios, ¿sí? Y que Dios es el único de poderlas manejar, pues necesitamos a un representante de Dios en la tierra. Y entonces él renuncia a ser el emperador y se convierte en el primer papa. ¿Con qué propósito? Primero, como él es el representante de Dios en la tierra, entonces, claro, maneja todas las pertenencias de Dios. Y entonces que Dios se quede con lo espiritual y él se queda con todo lo terrenal. Segundo, específicamente, Dios dice que
perdón, Jesús dice o manifiesta que ningún hombre puede ser dueño de otro hombre, pero que los hombres sí deben de servir a Dios. Entonces, desaparece el esclavo y el esclavo se convierte en un siervo, porque los siervos sirven a Dios y sirven también a los representantes de Dios en la tierra. Y entonces el Papa, con ese omnímodo poder, lo que hace es que tiene la capacidad de nombrar de alguna manera reyes, reinas, cruza una familia con otra, con el propósito de conservar el poder en quién, en los mismos que lo venían detentando anteriormente. Entonces, de alguna manera, se empiezan a manipular ciertas cosas y entonces lo que hace el Papa, que está íntimamente relacionado con los reyes de cada una de esas zonas de Europa. Entonces el Papa le da a los reyes el poder de que a sus nobles, perdón, o a esas personas, a esas familias ricas, les entreguen porciones de tierra muy grandes, porciones de tierra que se van a llamar feudos. Y en esas porciones de tierra van a vivir unas personas, unos campesinos que van a trabajar para entregarle el fruto de sus cosechas, el fruto de su trabajo a ese señor feudal porque es el representante del rey y el rey es nombrado por el papa. Y entonces a esos personajes, a esos campesinos, los definen como siervos, ¿sí? Y el siervo lo único que hace es servir al hombre, pero no es propiedad del señor feudal. Y entonces el feudo, ese señor feudal, tiene unos siervos y entonces aparece el modo de producción feudalista, principalmente que va a dominar el mundo durante casi 19 siglos, 18, 19 siglos, en los cuales, pues básicamente se desarrolla de manera diferente por áreas geográficas. El feudalismo tiene un enorme poder en Europa y durante el feudalismo entonces se conquista o se descubre y se conquista América. Entonces ese feudalismo se va a transmitir de una manera muy importante a América. Entonces es decir, Europa y América van a vivir dentro de esa conceptualización feudalista. Parte de Asia también está dentro de esa conceptualización. En el feudalismo entonces no se define al siervo, perdón, el siervo se define como un hombre y no como una propiedad, entonces desaparece el esclavo, aunque en algunos lugares, por ejemplo, por el hecho de tener la piel de otro color, pues entonces sí se justifica que hayan esclavos. Entonces por eso es que aunque desaparece el esclavismo en los blancos, pues los negros o la raza negra se continúa planteando como una raza inferior o como otra raza y ellos sí pueden llegar a tener dueños, o sea, ellos sí son propiedad simplemente por el color de la piel. Cuando yo me voy en contra de Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que se habla o todas las enseñanzas de Jesús se empiezan a manipular a partir de ese movimiento político, económico, que en el que se va a convertir la iglesia, porque finalmente la iglesia lo que hace es que representa a Jesús y a Dios en la tierra, y entonces aunque Jesús vivió pobremente, pues la iglesia necesita mucho dinero para poder llegar a los últimos rincones de la tierra para llevar la palabra de Dios. Y entonces empiezan a manipular el concepto de eternidad y entonces le venden un tour a gran parte de la humanidad que era muy pobre, diciéndole, tranquilo, mijito, sufra aquí, que usted va a gozar en el más allá. Y entonces ese tour de sufra aquí y goce en el más allá, la gente vive en la miseria y se traga ese cuento durante 19 siglos, pero ellos vivían bien aquí, pero también se salvaban. Entonces, hay elementos que empiezan a reversar y a retroceder todo ese esplendor del avance que se había obtenido durante el esclavismo reciente. ¿Qué más sucede? Pues resulta que el cuerpo humano es parte de Dios, es una pertenencia de Dios. Entonces, nadie puede tocar ese cuerpo humano
Y entonces por eso la iglesia impide la investigación científica. Y entonces es proscrita la investigación científica y por eso entonces se empiezan a perseguir a esas personas que tratan de cuestionar científicamente los elementos y los convierten en herejes, en hechiceros o en brujos, y obviamente la iglesia, en medio de su magnánimo poder, pues básicamente crea casi que destacamentos que se encargan de perseguir a esos herejes y de alguna manera de castigar a esos herejes. Y entonces recordemos pues esa fase oscura de la historia de la iglesia en que aparece la Santa Inquisición. Como en los hospitales que ya se habían montado y ya se había llevado toda la moda de los hospitales a Europa, entonces ya los hospitales, lo que sucede es que van las personas enfermas. Y entonces esas personas enfermas lo que están haciendo es que esa enfermedad es un medio de salvación, como les mencionaba ahorita. Y entonces, en vez de llenar los hospitales de médicos, sí, de científicos, lo que los llenan es de monjes. Y entonces los monjes lo que hacen es ayudar al bien morir, es decir, a que la persona rece mucho, ore, etcétera, etcétera, y, y le invoque ese sufrimiento al Santísimo para que logre la salvación. Pero entonces los hospitales dejan de tener esa connotación de ser el lugar en donde se ayuda específicamente a recuperar la salud. De hecho, si ustedes miran el impacto, por decir algo, de este fenómeno a nivel de los mismos hospitales en América y en nuestra misma tierra, ustedes se van a dar cuenta, y si se van a poner a pensar, la gran mayoría de los hospitales tienen nombres de santos: Santa Gertrudis, San Roque, San Marcos, bueno, en fin, San Vicente de Paúl, la Clínica del Rosario, perdón, la Clínica Santa María, etcétera, etcétera. Y en algunos lugares, como ya se ve muy poco, pero se alcanzan a ver en algunos lugares, como por ejemplo la Clínica del Rosario, por ejemplo, el Centro Cardiovascular, se alcanzan a ver la presencia de monjas y de monjes de pronto que están metidos dentro de esos hospitales. Claro, como no hay conocimiento científico, ¿qué más sucede? Entonces los santos se vuelven especialistas. Entonces, si usted tiene un problema de los ojos, invocar a Santa Lucía, porque Santa Lucía entonces le resuelve su problema de los ojos. Si usted tiene un problema de una infección o una herida, entonces, pídale a San Roque, porque San Roque es el santo que cura las heridas, etcétera, etcétera. Y pues no todo es malo dentro del proceso de producción feudalista. ¿Qué sí sucede? Que encontramos, o en los europeos se encuentran por accidente con América, ¿cierto? Cristóbal Colón. Y entonces lo que sucede es que hay un choque intercultural, geográfico. Entonces, enfermedades que eran prevalentes a nivel de Europa son traídas a América y viceversa. Las enfermedades de América son llevadas a Europa y se generan una gran cantidad de elementos y de enfermedades que, claro, como son desconocidas entre nuestra población indígena y como es desconocida muchas de ellas en la población de Europa, lo que hacen es que matan muchas personas. Entonces, aparece la idea de alguien, seguramente de algún monje, que dijo, vea, si Jesús se fue en la cuaresma durante 40 días a purificar su cuerpo y su alma, preparándose para todo lo que es la pasión y muerte de él, pues seguramente si los barcos que llegan de América se quedan 40 días y 40 noches cerca de la playa, pero distante de ella, pues en esos 40 días y 40 noches, pues lo que vamos a obtener es una purificación, con tan buena suerte que muchas de las enfermedades infecciosas tienen periodos de incubación inferiores a 40 días. Entonces, esas famosas cuarentenas, ¿sí? Que mire ustedes que el año pasado estuvimos en cuarentena no de 40 días, sino de como de
90, de 120 días, etcétera, etcétera. Esas cuarentenas tienen su origen en ese proceso de producción feudalista y se llaman cuarentenas porque tienen que ver con 40 días. 40 días que tienen esa relación de purificación de Jesús en el desierto previo a su pasión y muerte. Bueno, eh, muy bien. Entonces, en el modo de producción de feudalista hay dos, llamémoslo así, dos escuelas o dos corrientes que van a predominar. La corriente europea que se conoce con el nombre de la Escuela de Salerno, en donde pues básicamente son responsables de realizar los primeros congresos médicos. El primero de ellos se realizó en Montecassino, Italia, pero básicamente a ese asistieron monjes, no médicos. Igualmente, la iglesia se apodera de muchas de las obras de los griegos y de los romanos. Obviamente, pues son casi que ellos mismos. Y entonces muchas son destruidas, pero gran parte de ese conocimiento entra a ser parte de la riqueza del conocimiento que finalmente permite que el Vaticano y que permite que la Iglesia Católica desarrolle un poder tan importante durante casi 19 siglos y aún hoy todavía lo tienen. Y se crean las primeras escuelas que ya doctoran, es decir, me generan médicos doctorados en medicina y eso sucede en Europa. Una característica muy importante del modo de producción feudalista en América, casi que Abadio Grimm, pues específicamente, que es un líder indígena, lo resume con esta frase, abro comillas, llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen, cerramos los ojos, y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Básicamente, eso resume desde mi concepto gran parte de lo que fue todo ese modo de producción feudalista y todo lo que fue la conquista y la colonia de América. Profe, qué pena, se puede volver a la anterior diapositiva. No la de la Sí, frase, sino la de antes a esa. la escuela de Salerno. Sí, profe, muchas gracias. Muy Ya. bien. La segunda escuela entonces es la escuela árabe, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que pues en Europa y en América, todo lo que es el poder de la Iglesia Católica es muy grande, pero sabemos que los árabes no son de la Iglesia Católica, ni se dejaban dominar de ella, y de hecho, pues son básicamente de otro tipo de religión que es la religión musulmana, que tiene creencias totalmente diferentes a las nuestras. Entonces, ellos adoptan algunos elementos que van a ser muy importantes en el desarrollo, por decirlo así, de muchos de lo que son los elementos que ya se habían desarrollado dentro de la cultura griega. Se crean los primeros hospitales, entonces, esos hospitales, la característica de ellos, perdón, los primeros hospitales los crearon los griegos, pero lo que ellos hacen es que dicen, es que no es concebible que todas las personas estén metidas con lo mismo. Entonces hay personas que tienen heridas infectadas, otra señora están en trabajos de parto, en otro lugar hay niños enfermos, en otro lugar hay personas con dolores estomacales, etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos hacen es que dicen, no, lo que vamos a manejar es que vamos a hacer que todos los que estén infectados vayan a un lugar, todos los niños estén en otro, las mamás que están de parto que vayan a otro lugar, las personas que tienen otro tipo de enfermedades, por ejemplo, huesos quebrados, van a otro lugar. Y entonces lo que ellos crean son salas especializadas para el manejo de las enfermedades, lo que hoy conocemos nosotros como los pabellones. El pabellón de pediatría, el pabellón de maternidad, el pabellón de medicina interna, el pabellón de cirugía plástica, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ese aporte que ellos hacen. Un segundo aporte que es, pero de un valor inconmensurable, es el aporte que ellos hacen en el tema de algo que se llamó el estipendio en su momento. ¿Qué era eso? Resulta que recordemos que los árabes tienen
pues tienen la poligamia como un elemento que es parte de su cultura. Entonces la poligamia, pues hay un señor, ¿sí? Árabe que puede tener varias esposas y con esas esposas puede tener varias familias que conviven en un mismo lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedía era que el Estado árabe empezaba a denotar que mientras el señor feudal estuviera en proceso de producción, estuviera joven, ¿sí? Y no estuviera enfermo, pues él tenía la capacidad de producir y de trabajar y de sostener a esas esposas y a esas familias. Pero que cuando ese personaje se enfermaba, ese personaje se incapacitaba por alguna razón o se moría, las esposas y los hijos, es decir, todas esas familias, quedaban totalmente desamparadas. Entonces, frente a esa situación, el Estado árabe lo que empieza a hacer es a cobrar en oro, posiblemente, o en algún tipo de elementos de valor, empieza a cobrar un aporte que el, el señor árabe, pues llamémoslo así, tenía que hacer de manera periódica al Estado. ¿Para qué? Para que cuando él se enfermara, cuando él tuviera un padecimiento o una incapacidad, o se muriera, el Estado asumiera de alguna manera los costos de manutención de sus esposas y sus familias. Eso se llamó el estipendio en su momento y fue o es la base de todo lo que es el tema del aseguramiento o la seguridad social en los diferentes países del mundo. Porque mire usted que yo lo que hago es que yo pago salud por si me enfermo, pensiones para cuando esté viejo o me muera y riesgos laborales para cuando por condiciones del trabajo yo me quede de alguna manera eh, improductivo o me muera. Entonces mire usted que de alguna manera son los árabes los que introducen ese concepto básico de la seguridad social que hoy conocemos. Y otro aspecto muy importante que los árabes desarrollaron fue la alquimia. La alquimia no es otra cosa que la química, ¿no es cierto? Y ellos tenían, llamémoslo así, una idea fija que era, llamémoslo así, el sueño casi que de la cultura árabe. Primero, ellos buscaban la fuente de la eterna juventud. Ellos pensaban que había una fuente, un lugar mágico en donde el agua o donde lo que se producía allí era un elixir para que las personas vivieran eternamente jóvenes, ¿sí? Y el segundo era que existía un mito que era la piedra filosofal. Y la piedra filosofal no era otra cosa que era un componente que al tocar cualquier metal tenía la propiedad de convertirlo en oro. Como a los árabes les gusta tanto todo ese tema del oro y todo ese tema de las riquezas, pues ellos desarrollan mucho la química, la alquimia, en busca de qué? De la eterna juventud y de la piedra filosofal. Pues bien, que sí, señores, nunca descubren entonces ni la piedra filosofal ni la fuente de la eterna juventud, pero sí se inventan un montón de productos químicos que van a tener que ver con el desarrollo farmacéutico posterior, como los jarabes, como los alcoholes, como los cristalizados, como los esteres, como los glicoles, etcétera, etcétera, que todos van a ser elementos supremamente importantes en el desarrollo de la farmacología. No se dieron cuenta que de verdad habían encontrado la piedra filosofal, porque si ustedes se dan cuenta, hoy las grandes multinacionales farmacéuticas son las dueñas de prácticamente el 80 al 90% del mundo actual. Pero ellos no se dieron cuenta. Muy bien, entonces llegan los siervos y se van cansando. ¿Se van cansando de qué? Se van cansando de ser explotados, de que estén trabajando permanentemente y todo el producto de su trabajo vaya a manos de los feudalistas. Y entonces en Europa se empiezan a formar unos elementos que se van a llamar posteriormente los cruces de caminos. ¿Qué son qué es eso de los cruces de caminos? Es algo muy sencillo. Resulta entonces que
el siervo empieza, por decir algo, un siervo cultivaba zanahorias, otro cultivaba papas, otro tenía gallinas, otro de pronto tenía cerdos. Y entonces ellos lo que hacían era que sacaban para ellos comer muy pobremente y todo lo demás se lo entregaban al señor feudal. Entonces resulta que algunos de ellos empiezan a esconder parte de sus productos y en los días de descanso, en los días del Señor, que es el día domingo, salen desde sus feudos y se encuentran a mitad de camino de los diferentes lugares, llamémoslo así, de esas diferentes fincas. Y entonces en esos lugares, el que lleva las naranjas, pues las intercambia inicialmente por papas, el que lleva papas cambia papas por carne, el que lleva carne cambia la carne por, en fin, diversos elementos, y aparece un mercado inicialmente de trueque, pero eso va cogiendo cada vez más fuerza. Y claro, obviamente se empieza a generar todo un movimiento mercantil alrededor de todo ese proceso. Y ese movimiento mercantil hace que de alguna manera empiece a producirse o a generarse los elementos como el papel moneda, es decir, para yo no tener que llevar una tonelada de papa, simplemente yo llevo un elemento que representa el valor de la papa, papel moneda, y finalmente lo que yo hago es que empiezo a comprar esos elementos o simplemente llevo monedas de oro, etcétera, etcétera, al que, dependiendo del peso, le dan un valor específico. Entonces, en esos cruces de caminos, lo que va sucediendo es que, en primer lugar, se van montando lugares de bodegas o bodegajes para guardar los productos y que a la semana siguiente pues se puedan volver a presentar. Segundo, la iglesia se va dando cuenta de que eso va adquiriendo un poder muy grande y entonces va y le dice a ciertos curas que son misioneros y les dicen, ojo que allá hay que ir a salvar las almas de esas personas que están allá. Pero obviamente también todo lo que es el mercado y el dinero atrae ¿qué? Atrae el consumo de licor. Entonces se hacen expendios posiblemente de licores y obviamente el licor lleva juego, juego, prostitución y licores van de la mano con todo lo que es el dinero. Entonces fíjense ustedes que lo que va sucediendo es que se hace un mercado a nivel de un lugar, hay bodegas, ¿sí? Hay un lugar en donde básicamente hay cantinas y hay prostitución y hay juego. Está la iglesia con el padre, ¿no es cierto? Y el señor feudal manda representantes allá, los famosos comisarios, y se forman entonces como esos lugares que, llamémoslo hoy, son alcaldías. Si ustedes se ponen a mirar, mucha parte de los pueblos más nuevos, ¿sí? Tienen esa connotación en nuestro continente. Es una plaza y alrededor de la plaza, que es donde se comerciaban los mercados, ya la plaza es un lugar de encuentro, pero eso era un lugar de comercio. En la plaza llegaban los campesinos a vender sus cosas los domingos, etcétera, etcétera. ¿Y qué encontramos alrededor de la plaza? Bodegas, encontramos cantinas, encontramos restaurantes, cosas de comida, pues ya hemos cambiado mucho, pero los que vayan a pueblos o los que recuerden de pronto pueblos más viejos, más tradicionales, sabrán que eso es lo que sucede en un pueblo. Entonces, eso generó un desarrollo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El señor feudal fenece, porque ya los campesinos ya no son siervos. Como se crean esas concentraciones de personas que inicialmente es los domingos, pero posteriormente se van ampliando y entonces alrededor de esa plaza lo que se van formando son casas y va llegando gran cantidad de gente para vivir, pues entonces se van formando ciertos poblados. Y entonces, cuando llegan y se llena de gente esos poblados, hay una gran demanda de bienes y de servicios. Se necesita ropa, se necesita comida, se necesita zapatos, se necesita vestimenta, se necesita quien transporte las cosas, se necesita agua, se necesitan diversos tipos de elementos y de servicios. Se necesita quien los motile, el médico que los atienda, etcétera, etcétera. Entonces eso nos lleva a
cambios mercantilistas, y esos cambios mercantilistas lo que definen es que hay un nuevo Dios, que ya ese Dios de la iglesia que estaba opacando toda la investigación ya no es así, sino que ese Dios tiene que promover la investigación, tiene que promover el descubrimiento de las ciencias. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más ropa, porque cada vez necesitamos más lana, cada vez necesitamos más alimentación, y entonces necesitamos que se desarrollen maquinarias nuevas que permitan aumentar la producción. Como ya hay un papel moneda y vos llegás entonces de el campo como un campesino, yo lo que hago es que yo, por decir algo, tengo las máquinas, que son los modos de producción, y tengo el dinero. Lo que hago es que te compro tu fuerza de trabajo. Yo te digo, yo le voy a pagar X cantidad de dinero por su fuerza de trabajo diario, pero usted me tiene que dar a mí toda su fuerza de trabajo para producir bienes y servicios. Entonces resulta que entre lo que yo produzco como trabajador y lo que me pagan a mí, existe una diferencia en favor del dueño de los modos de producción. Y esa diferencia en favor de ese es lo que se llama plusvalía. Es decir, lo que yo te pago a vos como dueño de la empresa nunca va a ser igual a lo que vos me producís a mí de tu trabajo. Siempre vos me producís más de lo que ganás. Entonces, frente a eso aparece ese dinero, llamémoslo así, o esa riqueza adicional que va a manos del capitalista. Y entonces, ese elemento que se va a conocer como plusvalía asienta las bases del último modelo de producción, que es el modelo capitalista. ¿Por qué? Porque el acúmulo de esa plusvalía significa aumentar el capital. Entonces yo tengo las máquinas, tengo los trabajadores, tengo los productos y les pago poco a los trabajadores, y los productos los vendo por un alto nivel de dinero, lo que me permite a mí cada vez ir guardando más y más y más cantidad de capital. Entonces resurgen las artes también y resurge la ciencia, periodo que se conoce como el Renacimiento. Se presentan grandes descubrimientos y, por ejemplo, un señor de nombre Antonio van Leeuwenhoek, un holandés, resulta que sobrepone varios lentes biconvexos, y entonces resulta que abre las puertas a un mundo nuevo. Y entonces a ese elemento le coloca el nombre de microscopio, y como ese se abren las puertas a una gran cantidad de elementos nuevos que no los veíamos con los ojos. Entonces hay un gran descubrimiento de esos elementos, de esos seres vivos que posiblemente son o pueden ser muy dañinos, y entonces le da el nombre de microorganismos, pues porque los podía ver era con el microscopio. Eso lleva a una locura inicial, y entonces aparecen algunos teóricos diciendo, no, es que mire, ya encontramos el origen de las enfermedades. El origen de todas las enfermedades son los microorganismos, y eso es lo que nos está matando. Y entonces aparece lo que finalmente se va a conocer después como la teoría unicausal de la enfermedad. Básicamente es una teoría que cae muy rápidamente, pues porque no todas las enfermedades son de origen infeccioso, no siempre hay microorganismos que las ocasiones, pero en algún momento pues tiene cierta importancia esa teoría unicausal de la enfermedad. Aparece o desaparece el esclavo y el siervo, y hablan los capitalistas de que existe ya una relación de libertad entre el capitalista y el trabajador. Pues ¿por qué? Porque yo le ofrezco un salario, y usted como trabajador tiene la libertad de decir trabajo o no trabajo. Pero hablamos de una relación aparentemente libre, porque realmente si usted no trabaja, sí, como trabajador, y yo no le pago, pues finalmente usted se muere de hambre. Entonces, como hay mucha gente afuera esperando que le ofrezcan un trabajo, pues el capitalista cada vez tiene la posibilidad de ofertar menos valor por el trabajo y al trabajador, y obviamente acumular y acumular más y más capital.
¿Qué otra cosa importante? Pues ya en el modo capitalista se empiezan a aparecer el relacionamiento de causa-efecto de ciertos puestos de trabajo con algunas enfermedades. Y es claro que por allá el doctor Percival Potts, a mediados del siglo el siglo XVII, ¿sí? Básicamente describe una enfermedad que es característicamente presentada por unas personas que realizaron un trabajo específico en la Londres victoriana, que eran los desollinadores, es decir, esas personas que quitaban el hollín o ese carbón que se pegaba de las chimeneas para calentar las casas. Esas personas presentaban un cáncer característico en la zona escrotal, el cáncer de escroto, y entonces el doctor Percival Pott define que la enfermedad de los desollinadores es el cáncer del escroto. Y entonces hace algo que va a ser muy importante porque relaciona el trabajo con la probabilidad de una persona llegar a enfermarse como consecuencia de él. Aparecen entonces el desarrollo de la teoría multicausal de la enfermedad y entonces ya los defensores de la unicausal caen en desuso y aparecen personas que dicen, no, es que las enfermedades tienen múltiples causas. O sea, fíjese usted que aún en enfermedades infecciosas, cuando una persona estornuda un virus que es el de la gripa, ¿sí? ¿Qué sucede? A una persona no le pasa nada, lo mismo que con el COVID, por decirlo así. Otro se enferma y se enferma de pronto y va a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos, está mal. Otro llega y se muere, ¿no es cierto? Y otro simplemente le da una gripa leve. Resulta que el que estornudó tenía un virus, pero que ese virus, que es el mismo en los otros cuatro, se comportó de manera diferente. Y se comportó de manera diferente, ¿por qué? Porque habían condiciones de esa persona que eran diferentes y que hacían que de alguna manera reaccionara cada una de forma diferente. Entonces, por eso, ellos sostuvieron que la enfermedad jamás se podría explicar desde la unicausalidad, es decir, no es una causa y un efecto, sino que existen múltiples causas que terminan desarrollando o presentando esa condición que conocemos con el nombre de enfermedad. Y entonces se desarrollan ya las definiciones que ya hoy pues siguen vigentes. Por allá en el año de 1940, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Mire usted que introducen tres componentes distintos, la parte física, la parte mental y la parte social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. En 1975, un norteamericano, el señor Milton Terris, dice algo muy parecido a la Organización Mundial de la Salud, que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social y la capacidad de funcionar bien en sociedad. Este introduce una condición de poder funcionar bien en sociedad y no solamente la ausencia de malestar o enfermedad. Un grupo cubano por allá en 1975, muy estudioso, también, ese no tiene un nombre específico, desarrolló una, llamémoslo así, una definición que es muy interesante por los factores que convoca. Ellos dicen, primero, no es un estado, la salud no es un estado porque un estado nos habla de algo que está estático y la salud es cambiante. Entonces no es un estado, sino que es una categoría que va unida por lo biológico y lo psicosocial. Es decir, hay elementos que son netamente del cuerpo y otros que son de la mente y del relacionamiento con las personas. Establecen que existe unidad dialéctica con la enfermedad, es decir, que la salud existe porque la enfermedad existe y viceversa. Es decir, siempre estaremos hablando de salud en la medida que exista la enfermedad y estaremos hablando de enfermedad en la medida que existe la salud y que es la resultante de una interrelación dinámica entre el individuo y su medio. Es decir,
ya introducen todo el tema ambiental en el ámbito de la salud. Es decir, yo estoy bien biológica, físicamente, mentalmente, socialmente, pero también tengo que tener un adecuado relacionamiento con todo lo que es el medio ambiente y que se expresa entonces en el desarrollo físico, mental y social de ese individuo y de su comunidad, y que va a estar condicionada por cada momento histórico del desarrollo social. Es decir, que el concepto de salud es cambiante. Si ustedes le preguntan, por decir algo, a sus abuelas, el concepto de un niño sano, o a sus bisabuelas principalmente, que son más antiguos, porque ya hay abuelas muy jóvenes, eh, ¿qué es un niño sano? Esa abuela les diría que un niño sano es ese niño que llamamos el niño Michelin, que es como lleno de llantas, ¿no es cierto? Muy gordo, muy rozagante, etcétera, etcétera. Pero ese niño, en el concepto de hoy, eso era una realidad para ellas. ¿Hace cuánto? Hace 40, hace 50 años. Pero ese niño hoy, en un concepto actual, es un niño enfermo. ¿Enfermo de qué? De obesidad, que es una de las enfermedades más prevalentes. Y posiblemente va a tener una historia de vida que va a ser determinante, porque esa obesidad de niño le va a llevar a sufrir gravísimos problemas de adulto. Si nos vamos más atrás, a finales del siglo pasado, del siglo XX, pues todos sabemos que belleza y salud son dos conceptos que están íntimamente ligados. Entonces, si nosotros vemos, por decir algo, la maja desnuda, ¿sí? De la maja desnuda de Goya, vemos, o la Venus de Milo, vemos que ese concepto de belleza y de salud estaba ligado a la gordura. Si nosotros vemos la maja desnuda, si nosotros vemos la Venus de Milo, pues son personas, son damas que tienen un nivel de grasa que hoy posiblemente se consideraría inadecuado, ¿sí? Entonces, que son personas más bien tirando al sobrepeso o a la obesidad. Pero mire usted que hubo un cambio radical hacia finales del siglo pasado. Hacia la década de los 90, pues los modelos de belleza eran modelos como Naomi Campbell, como Cindy Crawford, es decir, como ciertas personas que parecían niñas acabadas de salir de un campo de concentración nazi. Y entonces eso después se tradujo como una enfermedad que se llamó anorexia nerviosa y bulimia. Entonces fíjese usted que el contexto histórico cambia enormemente el sentido de lo que es la salud y es cambiante en muchos de los tiempos. Se define entonces también salud pública como la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos para proteger, fomentar y recuperar la salud de los habitantes de una comunidad. Y a partir de ahí se define, que fue una definición del doctor Gustavo Molina en la Universidad de Antioquia, se toma una definición que puede ser ajustada perfectamente a la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque la salud ocupacional es o hace parte, es una rama de la salud pública. Entonces, como es parte de la salud pública, pues sigue siendo ciencia y arte de organizar y dirigir esfuerzos colectivos para proteger y fomentar y recuperar la salud, perdón, de los habitantes de una comunidad. Y entonces le agregamos en su ambiente laboral. Y está determinada por los pilares fundamentales iniciales sobre los cuales se construyó la salud ocupacional: la higiene, la seguridad y la medicina preventiva y el trabajo. Si ustedes ven, las mismas resoluciones en Colombia en 1900, la 1016, etcétera, etcétera, la 0314, todas son resoluciones que de alguna manera nos hablan de una salud ocupacional y de pilares fundamentales que son la higiene, la seguridad y la medicina del trabajo. Pero a partir del año 2008 se introdujo un cuarto pilar que posiblemente es un pilar bastante interesante, que es la parte de riesgo psicolaboral, con la 2646 y con la 1010. Igualmente, con la 1072, en el 2015 ya se introdujo otro tema, otro ámbito,
que de alguna manera es importante, que es el tema de la administración a partir de lo que son los impactos, los indicadores que se generan en la seguridad y la salud en el trabajo. Y en Colombia se adopta el término de seguridad y salud en el trabajo en vez de el término de salud ocupacional, aunque en el resto del mundo se sigue hablando de salud ocupacional. Y finalmente, dentro de la salud ocupacional, pues nos ubicamos en el tema de lo que nos compete, que es la medicina del trabajo, que va a ser el objeto de estudio de este resto de semestre. La medicina del trabajo tiene como finalidad fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus profesiones, ¿sí? Recuerde que no solamente es profesión la formal, sino que en la informalidad también hay una profesión, porque me permite ganar mi propio sustento. Prevenir en la medicina del trabajo, prevenir el daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo. Protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos para la salud y mantener al trabajador en el empleo que más convenga a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. En suma, nos dicen que la función de la medicina del trabajo es adaptar el hombre al trabajo y el trabajo al hombre, y es una definición de la OIT y de la Organización Mundial de la Salud. Muchachos, con eso concluimos lo de la clase de hoy.